seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en Naciones Unidas con la postulación de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas con la abogada internacionalista Paz Zárate, que nos está acompañando aquí en la sala de redacción de CNN Chile. Bienvenida, Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Matilde. Paz, partamos poniendo la pelota en el piso, la cabeza fría de los análisis sin las pasiones que genera la política. Miremos la candidatura de la expresidenta Bachelet en este escenario de 80 años de Naciones Unidas, de un escenario regional y además las vallas que tiene que ir saltando para poder efectivamente convertirse, si es que se llegara a convertir en secretaria general. ¿Qué es lo que está pasando con esa candidatura? A ver, estamos en una etapa inicial de un proceso muy largo y difícil. Eso hay que decirlo de antemano, que habrán muchas otras candidaturas que tenemos por lo menos un año por delante, que esto implica hacer una campaña propiamente tal, y pese a hacer una campaña también hay que considerar un factor más grande, que es el veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, lo que yo creo que es la valla principal de la presidenta Bachelet, que ella es una persona ligada de toda la vida a los derechos humanos. Obviamente, por eso es que ella tuvo ese rol en Ginebra, y con el cual uno se enfrenta, las personas que llevan ese cargo se enfrentan a los dictadores, violadores de derechos humanos en todo el mundo y los denuncian y hacen enemigos. Por eso es que nunca alguien que ha tenido ese rol ha pasado a ser secretario general, porque el secretario general tiene obligación de entenderse con todos. Así que creo que en general cualquier persona que venga del mundo de los derechos humanos la tendría difícil, por más que efectivamente hay un movimiento en favor de que sea una mujer, y que sea una mujer de América Latina. Hay otras candidatas que no tienen esta vinculación a los derechos humanos y que tal vez por esa vía podrían despertar menos anticuerpos. En el Consejo de Seguridad es bastante claro, y lo ha dicho el embajador Narváez, que Bachelet es muy popular en la Asamblea General, pero aquí lo que decide son los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes. Ahora, ¿qué tan probable es que Chile vaya a ser merecedor de un veto con lo que significa un veto? Bueno, a ver, es que hay que revisar a las personas que han obtenido este rol antes. Por ejemplo, si nombramos a Javier Pérez de Cuéllar, que es el único otro latinoamericano que ha tenido este rol. Perú es un país de una diplomacia muy avanzada y es un país además que no tiene enemigos. La política exterior chilena se ha destacado por un compromiso de derechos humanos muy grande y donde Bachelet ha sido la encarnación y donde además la campaña va a ser iniciada por un gobierno que, por ejemplo, ahora utiliza la tribuna de la Asamblea General para hablar en contra de Vladimir Putin y decir que es un criminal que está secuestrando niños. ¿Que le va a gustar eso a Rusia? Evidentemente que no. O, por ejemplo, las 2 o 3 veces que se ha juntado el presidente Boris con Xi Jinping, también ha hecho ver de que hay violaciones de derechos humanos en China. Y en el caso específico de la presidenta Bachelet, ella tuvo que evacuar un informe hacia el final de su tiempo como alta comisionada de derechos humanos. El último día, denunciando que hay elementos para pensar que China comete un genocidio. Y a raíz de lo cual ella fue descalificada, denostada por China. Claro. Entonces, China podría perdonarle algo así, es un incierto. Pero si aún descontamos China, está el factor Rusia, leal con China, por supuesto, y el factor Estados Unidos, que en general llama a las personas progresistas, lunáticos, extremistas. Esa es la visión que tiene el presidente Trump de las personas del otro sector político. Entonces, hay unas vallas importantes. Sin duda. Y tú decías también que hay que hacer una campaña que es importante, que también genera costos, que hay que hacer campaña no solamente con los países, sino que a nivel de la prensa internacional hay que generar un ambiente pro la candidatura. Sí, hay un problema que hay que considerar, es el siguiente, que a mí me sorprendió que se haya hecho un anuncio sin que se haya alineado primero a los sectores políticos de forma discreta antes de. Y en ese sentido tiene razón el candidato Kaiser, que ese alineamiento previo, secreto, conversación, no se produjo. Que también habría que haber hecho un anuncio previo a ese grupo importante de los posibles presidentes de la República, por ejemplo, si se hubiera hecho otro acto igualmente importante, por ejemplo, demandar a otro país ante Claro. la Corte Internacional de Justicia. Ese tipo de cosas que comprometen al Estado
por un tiempo muy largo, generalmente hay que consensuarlo antes de, y no pasó. Claro, estamos además en una época de campaña en que es difícil ponerse de acuerdo, pero también, y me llamó la atención el cambio en el tono de las reacciones, porque inicialmente cuando preguntaron a los mismos candidatos, la respuesta espontánea fue bastante más auspiciosa. Incluso José Antonio Kast, el candidato republicano, dijo, sería un orgullo que alguien que represente a nuestro país estuviera en un cargo como ese. Todo lo que cruza las elecciones lo vuelve un terreno de discusión que también genera, digamos, un ambiente que probablemente no se habría resuelto nunca. Poder encontrar un consenso antes de que se empiecen a presentar otras candidaturas. Es cierto, es cierto. La importancia de coordinar el esfuerzo es muy importante. Y no solo a nivel de los candidatos presidenciales, porque en realidad esto es una campaña casi como de imagen país. Al nivel que es hoy, por supuesto, es distinto de lo que fue en los 80, cuando el caso de Pérez de Cuéllar, que es nuestro único presidente regional. Lo otro, aunque la regla tiende a decir que esta vez le debería tocar a alguien de esta región, ha pasado que se han saltado la regla. Entonces, por ejemplo, hay una candidata muy poderosa que no es de nuestra región, que es Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, que realmente despierta el tipo de popularidad, pero incluso entre los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, que no hay que desconsiderar esa parte. Y finalmente también en nuestra región hay otras dos mujeres que se ha mencionado, Alicia Bárcena, que viene de la misma estructura de Naciones Unidas también y que ahora es canciller del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ella tiene, claro, toda una trayectoria regional muy importante. Y finalmente también de Costa Rica, Rebecca Greenspan, que es un país que se parece un poco como a lo que es Portugal, que explica un poco la filosofía de haber elegido a Guterres, países pequeños, con una muy buena diplomacia y sin enemigos, y sin enemigos entre los miembros permanentes. ¿No la apoya el gobierno por el color político o porque todavía no se han presentado las candidaturas? Todavía no se han presentado las candidaturas. Y también además se habla de Mia Mottley, que es la vicepresidenta de Barbados. También, ella también, yo creo que ella además es muy simpática, es joven, importante la salud compatible con el cargo, porque este es un cargo eso te iba terrible. A decir, o sea, es como para no deseárselo a ningún amigo, tener sobre todo en esta coyuntura donde probablemente no hayamos vivido un momento tan complejo para Naciones Unidas y que también puede ser una oportunidad para generar el cambio. ¿Cómo estás viendo tú Naciones Unidas y abordar ese cambio? Sí, la primera parte tengo que concordar contigo, este cargo es una moledora de carne. El cargo anterior que ya tenía la presidenta era una moledora de carne, o sea, algo donde no hay pausa, muy difícil, y sin duda este es el momento más difícil en los 80 años de Naciones Unidas. Quizá por eso es que en esta misma asamblea parte de la agenda es la reforma a la organización. Y no es una conversación más acerca de que algún día vamos a reformar, porque hoy lo que pasa es que falta el 22% del presupuesto porque Estados Unidos desde la vuelta de Trump no ha puesto nada. Entonces hay que cortar ese porcentaje de programas y ese porcentaje de gente, es decir, que un cuarto más o menos de los funcionarios ya no estarán el próximo año para cumplir sus roles. Entre esos, por ejemplo, alimentar gente en distintos puntos del mundo, incluyendo Gaza, vacunar niños en África. La verdad es que el rol de Naciones Unidas no es tanto prevenir guerras, porque los países no han querido darle ese papel, sino que más bien limpiar las consecuencias de la guerra. Bueno, ¿Y qué sería del mundo sin eso? Exactamente, y por eso nació Naciones Unidas. Ahora, nace en el escenario post-Segunda Guerra Mundial y probablemente ese orden mundial ya no existe. Y probablemente sea este el momento de, frente a este nuevo orden mundial que ha determinado en gran parte Estados Unidos, pudiera ser más fácil reordenarse. Yo creo que el orden mundial se está sacudiendo. Yo no podría decir que no existe todavía, porque gracias a Dios todavía hay algo. Sí. Se está sacudiendo fuertemente y no sabemos qué viene después, si va a resistir el embate del trumpismo antimultilateralismo o si seguirá resquebrajándose. Y esto va más allá del comercio, como se sabe. Entonces, a mí me gustaría ver unas Naciones Unidas más eficientes. Por supuesto que sí, creo que a todos nos gustaría ver eso. Pero dado que hay una ola más soberanista,
sería muy difícil que haya un traspaso de algunas otras competencias de coordinación a un ente como Naciones Unidas. Yo veo que su rol, naturalmente, por falta de fondos y también por un movimiento político anti-multilateralismo, su rol se va a ver empequeñecido. Por lo tanto, a la persona que le toque tomar tendrá que hacer una labor muy difícil de conversar con aquellos que están en contra de la organización. Y Trump tomó la oportunidad para hablar en contra de la forma en que lo haría en una reunión de campaña, y fue realmente fue histórico, pero no en un buen sentido su discurso. Emmanuel Macron hizo un contrapunto totalmente contrario, decir, sí, Naciones Unidas tiene fallas, es porque nosotros hemos decidido que las tenga, porque no le hemos dado los poderes para hacer las cosas mejor. Entonces, sus fallas son las nuestras y hay que arreglarlo. Él es un convencido multilateralista, pero claro, la ola política es contraria para él y para las personas que piensan como él. Bueno, es muy difícil. El discurso de Donald Trump, como tú bien dices, yo creo que quedará en los anales de la historia por un discurso que en fondo y forma no es de los discursos que se acostumbran a escuchar en ese foro. En absoluto. Y lo otro creo que es importante destacar que quizás esta noticia de la presidenta Bachelet nos obliga como país a hablar un poco más de la política exterior, qué lugar le corresponde a Chile cuando se está sacudiendo la estructura internacional, donde Chile, a pesar de ser un país de tamaño mediano, se ha destacado mucho, y además hacer notar que los candidatos que hoy... Eso te iba a preguntar, porque justamente los candidatos en el primer debate que tuvieron fue una sola pregunta, que es a qué líder destacaban, y prácticamente se quedaron en blanco. Y hoy hablan de política internacional solo porque está la candidatura de la presidenta Bachelet. ¿Qué pasa con el tema internacional dentro de nuestra política? ¿Nos miramos tanto el ombligo que no es importante, o los candidatos que tenemos no les dan ellos la importancia? Yo creo que tradicionalmente se le ha asignado un valor menor, pero creo que eso es no solamente atrasado, sino que creo que hoy es estratégicamente erróneo no preguntar sobre política exterior en todos los debates, porque el impacto de lo que suceda afuera, y creo que a partir de la pandemia lo tenemos claro, puede ser muy grande para un país que está tan conectado al mundo que eso tanto es una oportunidad como también es hoy una vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, de lo que has visto tú de los principales candidatos que encabezan las encuestas, si hablamos de Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast, ¿se puede ver qué es lo que sus respuestas trasuntan respecto a su postura internacional? Es que, hoy, por ejemplo, hoy a mí me impacta que todos hablen con gran conocimiento de la política exterior cuando ninguno tiene programa, salvo una candidata que es Matei. No tienen programa de política exterior, es decir, y tampoco pudieron dar unos referentes, entonces, o por lo menos la mitad no pudo en ese debate. Así que es difícil dilucidar qué piensan. En el caso de José Antonio Kast, él tiene un programa de política exterior anterior y otro anterior, entonces no creo que haya cambiado de cómo piensa, sus referentes son también claros, pero en realidad él no está mostrando lo que ha sido su historial de alianzas con movimientos de extrema derecha en el extranjero, que son históricas. Hasta el diciembre del año pasado era presidente de la Red Política por los Valores, que es una agrupación, un ente de derecha que se reúne con Víctor Orbán, con Vox en España. Él era el presidente por los últimos 2 años de este grupo. Lo vimos reunirse la semana antes de las fiestas patrias con Giorgia Meloni, que si bien es una presidenta, una primera ministra de lo que se llamaba la ultraderecha, tenía un gobierno un poco más centrista de lo que se esperaba. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Yo creo que es importante que esta pregunta se siga haciendo, que el electorado, para hacer un juicio de a dónde quiere el nuevo presidente o presidenta llevar a Chile, es importante que se sepa cuál es su programa, cómo Chile puede seguirse proyectando en un ambiente de tanta incertidumbre y tanta polarización a nivel internacional, cómo es posible proteger la economía y los trabajos que dependen en buena parte de la inversión extranjera, cómo es posible sortear esta ideologización que encontramos en los organismos internacionales, en algunos de ellos, y que está afectando y que está en realidad contaminando el diálogo entre los presidentes, a un nivel que no habíamos visto nunca. Por ejemplo, estos discursos que son tan propios de una elección local, pero no de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Entonces, creo que las líneas matrices de la política exterior chilena sí son muy importantes, no dan todas las respuestas y por eso es importante preguntarles a los candidatos. Yo estoy muy preocupada de que a menos de 2 meses de las elecciones haya solo una candidata a la cual se le podría preguntar, bueno, y usted en su programa dice tal y tal cosa, y los demás no tienen nada. Entonces, bueno, yo creo que hoy tenemos una oportunidad a raíz de esto, seguramente la pregunta saldrá nuevamente en los debates y se podrá hacer efectivamente eso, compararlo también cómo navega con un programa nacional de economía o de inversiones, porque al final hay uniones muy importantes entre todas esas ideas matrices de la política pública. Por cierto, por ejemplo, pertenecer o no al grupo de los BRICS, que ha sido invitado a Chile, pero que no ha entrado, pero los candidatos ahí se mostraron favorables, por lo menos Jara, Meo y Artés. Claro, pero no hubo el espacio para decirles que el costo de entrar a los BRICS es que nos subirían 10% más del arancel general. Entonces, es demasiado caro para Chile entrar a los BRICS de entrada. Claro, además viendo los integrantes que tiene el grupo. Ahora, Paz, esta Asamblea General ha estado marcada por lo que está ocurriendo en Gaza, el conflicto en Gaza, el reconocimiento de muchos países al Estado de Palestina como un principio. Lo hemos visto en Francia, incluso Giorgia Meloni dijo que podría abrirse el reconocimiento de Palestina si es que se cumplían ciertas condiciones. Hemos visto Portugal, bueno, Australia. Y hoy un discurso del rey de España completamente inusual al respecto. Además, muy poderoso. ¿Qué podemos esperar de este reconocimiento? Bueno, Chile reconoció el 2010, prácticamente 2011, al Estado de Palestina. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué significa este reconocimiento? ¿Es digamos, una palabra vacía, un compromiso simbólico? ¿Qué significa? Es ante nada un símbolo, un gesto político de apoyo a una idea. No significa que Palestina en los hechos sea un Estado, porque hoy Palestina es un caos. Hay 2 gobiernos, uno es el gobierno de Hamás en Gaza y otro el gobierno de Cisjordania, que está muy debilitado. Entonces, Palestina como Estado es una ficción. Entonces, lo que se hace es apoyar la idea de que algún día apoyar una idea que algún día existan 2 estados capaces de convivir en paz. Hoy el Estado de Palestina es una ficción. Entonces, y por eso mismo es que los estados que hoy están haciendo ese reconocimiento no habían querido, porque saben que no están las condiciones de un Estado. Esa es la verdad. Pero lo hacen hoy por una motivación diferente, por la misma motivación que explicó el rey, porque lo que se alcanza a ver es tan horrible y los planes diseñados por Trump y Netanyahu son tan espantosos, que es el desplazamiento forzoso de más de 2 millones de personas para sacarlos de su tierra y que ahí se construya una riviera. Todo esto parece surreal, pero esos planes existen y se han publicado, que por eso Occidente está intentando parar a Netanyahu. Pero él está totalmente, se siente poderoso porque tiene el aval militar de Estados Unidos, que por ejemplo le permitió atacar a Irán hace muy poco. Entonces, bueno, le permitió en Qatar nada menos que auspicia de mediador matar dentro de su mismo territorio. Bueno, y también porque a Trump le interesa también continuar con este rol, que él se salta todas las reglas, por ejemplo, también matar gente en alta mar en vez de simplemente detenerlas si es que están acusados de narcotráfico. Nadie sabe si hay narcotráfico, porque si es que había droga, todo eso voló por los aires. Entonces, claro, y a quien respondían se podría seguir una línea de investigación. Son días muy malos para el derecho internacional. Sin duda. Bueno, y hablando de Palestina, por ejemplo, dijo ayer el presidente Donald Trump que esto era un premio a Hamás, que es lo mismo que ha dicho el primer ministro Netanyahu. ¿Por qué no es un premio a Hamás? ¿Tú lo puedes explicar? A ver, es que creo que cada estado que en la última semana Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países, Bélgica, han hecho este reconocimiento, se han preocupado de explicar de que ellos son países que históricamente han estado con Israel, que por supuesto apoyaron su creación, que por supuesto han apoyado también el derecho de Israel a la autodefensa. Claro. El problema es que en esa autodefensa no ha habido proporcionalidad.
está muy pasada el criterio, que es la clave de la autodefensa. Y además está el problema de no siquiera dejar que los mecanismos existentes humanitarios pudieran mitigar la tragedia. Entonces, esta tragedia es una tragedia hecha por la mano del hombre, no es como que vino un cataclismo y ha causado tanta muerte. Y jamás nunca ha querido dos estados. Exacto, bueno, jamás, también está el tema de los rehenes. Todos los estados que han hecho este reconocimiento han dicho, nosotros queremos los rehenes de vuelta. Las protestas, esto no sale tanto en televisión, pero las protestas en contra de Netanyahu son muy sustanciales de la sociedad civil. Digamos, todos los días en los principales periódicos centristas de Israel, las notas en contra, alarmando a la población en contra de Netanyahu, y sin embargo él sigue en pie. Me preocupa sí porque la mitad de su gabinete es realmente muy, muy extremo, y lo que ellos están proponiendo incluso es la anexión no solo de Gaza, sino que es Cisjordania ocupada. Entonces lo que se ve en adelante es aún más terrible de lo que estamos viendo hoy. Bueno, el escenario no se ve para nada auspicioso. Y no hemos contado lo que está pasando con Vladimir Putin y este rol expansionista o deseo que tiene sobre Ucrania, y no solamente sobre Ucrania, porque hoy día los drones están volando por Eslovenia, por Polonia, sobrevolaron también, no se han atribuido, pero sobre Oslo, Copenhague. ¿Qué tenemos que mirar ahí? A ver, tanto Ucrania como Palestina e Irán, además de la reforma de Naciones Unidas, son los temas principales de la agenda. Entonces, nosotros nos hemos concentrado, por supuesto, en Palestina y en el caso de la elección del nuevo o nueva Secretaría General, pero claro, los otros temas también siguen muy importantes. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, se sigue negociando y hablando por si se logra un cese al fuego. Creo que en el caso de Ucrania hay una disposición, el país está cansado, se acerca el 4º aniversario de la invasión a gran escala. En el caso de Irán, lo que están empujando los mismos países que hemos mencionado recién es que los inspectores de armas nucleares puedan volver a realizar su trabajo. De esa manera sería posible prevenir que se hicieran estos ataques indiscriminados tan fuertes que vimos hace poco tiempo por parte de Estados Unidos. Y que tampoco supimos si había cumplido el objetivo. Exacto. Entonces es muy importante que esos inspectores pudieran volver. Es parte de lo que el sistema de Naciones Unidas con sus distintas agencias hacen bien. La prevención, por ejemplo, de ese tipo de violaciones de normas, de acuerdos que son contra la proliferación nuclear. Y en el caso de Palestina, es día donde no vemos ninguna sombra de esperanza, porque incluso en el gabinete Netanyahu, además de la idea de anexar Cisjordania, está la idea de declarar personas non gratas a los embajadores de todos estos países, es decir, que expulse a Israel, a los diplomáticos franceses, del Reino Unido, canadienses, y eso remarca la soledad de Israel, dispuesto a todo para seguir adelante con una política extrema. Al primer ministro, que es una ya cruzada personal. Sí. Paz, para terminar, dijimos que lo íbamos a tocar tangencialmente, el tema de Venezuela. Llamó muchísimo la atención las palabras del presidente, porque del presidente Donald Trump, que ayer dijo que iba a eliminar de la faz de la tierra a los narcotraficantes que quisieran llegar a Estados Unidos. ¿Qué podemos ver detrás de estos ataques a estas lanchas? ¿Persiguiendo el tráfico o son amenazas directas a Nicolás Maduro? Yo creo que nadie lo sabe de ciencia cierta. Creo que todos estamos especulando un poco qué podría ser. Si bien nadie, de las personas que estudian a fondo permanentemente la relación bilateral, nadie espera que haya una invasión por tierra a Venezuela. De hecho, eso requeriría 4 veces más la cantidad de soldados que están en Puerto Rico estacionados. Eso no va a ocurrir. Pero sí, el hecho que ellos se mantengan en aguas internacionales frente a Venezuela es una situación anómala a todas luces. Que usen misiles para atacar las lanchas pesqueras de tipo artesanal, totalmente anómalo. ¿Es un delito en el derecho internacional? Es que en realidad es un crimen. Ciertamente es un crimen. No un crimen de guerra porque no hay un conflicto armado entre los países. Es una violación seria a los derechos humanos, porque lo que se hace en alta mar es la intercepción y luego la requisación. Y las personas normalmente enfrentan un tribunal en alguna parte del mundo. No es para nada legal tirarles un misil a cualquier ser humano que esté en cualquier calidad, incluso transportando droga, que no se sabe porque no hay prueba alguna en medio del mar. Entonces,
el problema es que Venezuela no está en condiciones de hacer efectiva la responsabilidad internacional de Estados Unidos. De hecho, yo creo que Maduro está un poco asustado. Eso es lo que trasuntan sus palabras en general. Y los intereses económicos tampoco están enteramente claros, salvo que China tiene un interés importante en mantener a Maduro en el poder, porque el 90% del petróleo de Venezuela va a China, no a Estados Unidos. Así que yo creo que Maduro todavía tiene la energía para mantenerse en el poder. Hay cosas que no sabemos, hay alianzas construidas por mucho tiempo con Irán y con Rusia, que quizás más silenciosamente están reforzando lo que podría ser que más adelante quizás haya un esfuerzo más profundo para socavar su régimen. Pero hoy no hay elementos para pensar que haya ninguna invasión, salvo atemorizarlo y atemorizar a la población de la zona. Y además solo el 5% del tráfico, es lo que dicen los expertos en tráfico de drogas, solo el 5% va vía Venezuela por el Caribe hacia Estados Unidos. Entonces es muy raro priorizar eso ante otras zonas que sí son corredores mucho más importantes. Sin duda. Paz Zárate, abogada internacionalista, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros sobre el tema de Naciones Unidas en esta semana en la Asamblea General. Podríamos haber seguido hablando muchísimo tiempo más. Gracias nuevamente por estar con nosotros y hacemos un alto a esta hora de la tarde con una imagen de Santiago. Vamos a preguntar cuál es la temperatura, porque al menos por aquí adentro del estudio hace mucho calor. 27,4 grados efectivamente es la temperatura a esta hora, así que ese es el calor que teníamos. Nos vamos con esta imagen contándoles que la máxima fue de 29 grados con 3 décimas. Así que así es la jornada del día de hoy. Ya regresamos.